Identidades. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importante y representativo para los mexicanos. Hablaremos sobre el rebozo mexicano en la historia. Y bueno, el rebozo tiene múltiples usos. Vamos a ver algunos de ellos. Quiero comenzar narrando o leyendo una nota que se publicó en el Heraldo de Zamora, en Michoacán, el día 9 de octubre del año de 1910. Y en esta nota se decía lo siguiente: una de las prendas de indumentaria mexicana que ha resistido a la invasión extranjera sin perder un átomo de su aspecto y forma nacional es el rebozo. No ha consentido ni las reformas del sombrero ancho, ni la americanización del calzado, ni las modificaciones de la chaqueta del charro. Ha conservado su elegante figura, sus colores hermosos y el color peculiar de su procedencia de fábrica. El rebozo es la prenda que más servicios presta a la mexicana. Es la amorosa cuna en que toma el licor maternal, heredero de la familia. Es el vehículo en que viaja la verdura que la indígena pregona en la vía pública. Limpio sobre la falda de percal de la mujer pispireta, cubre la canasta del mandado. El rebozo oculta a maravilla lo que la mujer desea ocultar: la alegría o el dolor, la ira o la vergüenza, el desaseo o la miseria. O descubre con insinuaciones atractivas lo que su dueña desea decir. Una ligera compostura del chal sobre la cabeza basta para demostrar con encantadora viveza las blondas, los encajes, el escote, la garganta, los brazos y hasta el talle que se quiere presentar al espectador. En este verdadero arte es una consumada maestra la mujer mexicana. El chal mexicano de seda, aéreo y vaporoso, o el de bolita de Tenancingo o del Valle, que trasciende a distancia, son los confidentes de la dama elegante en su quinta de campo de los alrededores de México y de las ciudades metropolitanas. Pero el rebozo mexicano tiene sobre todo un mérito excepcional. No se ha alojado jamás en ningún vestuario extranjero. Es la feliz prenda de ropa que ha estrechado siempre entre sus mallas el busto de sus compatriotas. Él ha proclamado en el país la más legal de las doctrinas: el rebozo mexicano para las mexicanas. Bueno, pues esto se leía en el Heraldo de Zamora el 9 de octubre de 1910. Y sobre lo anterior, debemos decir que por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, el rebozo comenzó a constituirse como la prenda femenina que caracterizaría a la mexicaneidad, proceso que se prolongó hasta el siglo XX, en el cual Gerardo Murillo la consideró como la prenda mexicana por excelencia. De acuerdo con diversas referencias, sabemos que existieron innumerables localidades y poblaciones que llevaron a cabo una intensa producción de rebozos, de diversos estilos, calidades y materiales durante la época colonial, los cuales eran vendidos en diferentes establecimientos y sitios públicos durante los días de plaza, y también eran comercializados para su venta al menudeo en unos sitios que se llamaban pulperías, las cuales eran locales comerciales con venta de artículos de todo tipo. Se vendían comestibles, bebidas, herramientas, ropa, etc. Estos se ubicaban en el campo o en las ciudades. Y en diversos documentos podemos advertir que en la mayoría de las pulperías de la capital novohispana eran vendidos diversos tipos de rebozo, realizados también en diversas localidades de la Nueva España. Y un libro que se publicó en el año de 1917 y que escribió José Núñez y Domínguez, titulado El Rebozo, señala que para estas fechas, es decir, para el año de 1917, los más importantes centros productores de rebozos se encontraban en Tenancingo y Tenango, en el Estado de México, Valle de Santiago en Guanajuato, Zamora, Michoacán, Tepeji de la Seda y Tepeji del Río en el estado de Puebla, además de Santa María del Río en San Luis Potosí, lugar que, de acuerdo con el autor, había adquirido una fama enorme y su sola procedencia era garantía de bondad. Por lo que a los tipos de rebozo se refiere, Núñez nos cuenta que hacia la segunda década del siglo XIX, los rebozos tenían denominaciones pintorescas, y así lo refirió contándonos que eran considerados los azules pringados de blanco, que eran de tipo común,
eran denominados como palomos. Se llamaba listados a los negros rayados de azul, rojo o café, mientras que los azules con puntos blancos de mayores proporciones se nombran como granizo. Los negros con cenefas de varios colores eran llamados masones. Los que tienen un matiz de púrpura pálido se conocían como jamoncillos y los de tono ocre se llamaban calandrios. Los cuapaxtle tenían un tono entre morado y café, en tanto que los cafés con motas blanquizcas eran denominados como garrapatos o coyotes. Los tramados de seda de varias coloraciones se denominaban como tornasoles, en tanto que la característica de los llamados de bolita era la de pasar por un anillo del dedo chiquito, y los de 100 hilos eran de un tejido delicadísimo. Tal como lo refirió el periódico al que aludíamos al principio, el rebozo tuvo diversos usos. Fue, por ejemplo, una prenda de recato, ya que de acuerdo con estudios recientes, la aparición del rebozo en Nueva España surgió de la necesidad de que existiesen prendas femeninas de recato para las indígenas, con la finalidad de que en el nuevo territorio se acataran las normas introducidas por los españoles, pues estos mantuvieron la costumbre de cubrir la cabeza en diversas situaciones, siendo una de las principales en las funciones religiosas. El rebozo ha hecho las funciones desde hace cientos de años de servir como amorosa cuna, tal como lo indicaba la publicación del año de 1910. Pues es posible observar que desde la época colonial, el rebozo fue utilizado para llevar en él y de diversas maneras a los niños pequeños. En la publicación escrita por José Núñez y Domínguez en 1917, el autor refería sobre el rebozo. Las indígenas llevan en él al crío impávido, que resiste lloviznas o polvaredas, las pernezuelas al aire y la cabeza enmarañada, tal como podemos advertirlo en una de las afamadas pinturas de castas del siglo XVIII de Miguel Cabrera. El rebozo se convirtió también en un vehículo de carga y ha servido desde hace siglos como recipiente para el mandado y resiste por igual a las húmedas legumbres que a los envoltorios de carnes o especias. El rebozo ha sido tomado en muchas ocasiones también como arma de defensa, pues como relata Núñez y Domínguez, el rebozo era usado en los pleitos y riñas de casas de vecindad o encrucijadas distantes, trocándose como arma de combate al formarse un nudo con él. Sobre este tema encontramos una nota del siglo XIX que nos habla de un tema relacionado sobre el uso que tuvo el rebozo como arma de defensa, ya que en la Gaceta de Gobierno de julio de 1814, el comandante realista José Pablo Morán refería al virrey Calleja el ataque que había sufrido la población de Ojuelos en San Luis Potosí el 30 de mayo de ese año por parte de un grupo de 700 insurgentes liderados por Francisco Ortiz, conocido como Pachón. Morán informó el triunfo por parte de los realistas, elogiando el valor y la serenidad de la tropa y el vecindario de la localidad, y sobre todo de las mujeres que acudían a las cortaduras, conduciendo en sus propios rebozos los cartuchos, piedras y demás cosas que podían. El rebozo ha sido asimismo un contenedor de emociones por parte de quienes lo portan, como bien lo indicó la publicación del año de 1910. El rebozo oculta la maravilla lo que la mujer desea ocultar, la alegría o el dolor, la ira o la vergüenza. Y bueno, también el rebozo ha sido utilizado como una prenda de uso diario, pero también como una prenda de lujo. Como hemos visto, el rebozo se ha utilizado y se utiliza aún en día para un sinfín de actividades de la vida cotidiana, siendo sin lugar a dudas una de las prendas mayormente utilizadas hoy por hoy en diversas comunidades, pero usada también para diversas ocasiones sociales. Luego de varios siglos, en la actualidad, el rebozo sigue cumpliendo múltiples funciones sin que haya modificado su esencia. Los creadores de esta prenda en la actualidad han transformado algunas de sus características, como lo es el caso de insertar plumas de diferentes aves como rapacejo. No obstante lo anterior, el rebozo sigue y seguirá cumpliendo las funciones que ha mantenido desde siglos atrás y que son entretejer una y múltiples historias de la vida cotidiana. Quizás ustedes no lo sabían, sin embargo,
Después de este podcast, seguramente cuando vean un rebozo, recordarán muchas de las características que aquí hemos comentado. Les agradecemos el que nos hayan escuchado y les invitamos a seguir escuchando este podcast. Michoacán, honestidad y trabajo.